Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos, este espacio de Canal 24 Horas donde semana a semana vamos aprendiendo más sobre la ciencia, la tecnología, la investigación, el desarrollo también que se lleva a cabo en nuestro país para el mundo en estos nuestros 10 años que hemos llevado a cabo Exploradores junto a ustedes, por supuesto agradeciéndoles siempre su sintonía y compartir con nosotros lo que es la ciencia aquí en Chile y en nuestro planeta. Hoy nos acompaña el director del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, doctor Bruno Nervi, que es además el jefe del Departamento de Hematología y Oncología de la Universidad Católica. Con Bruno Nervi estaremos conversando sobre una de las mayores preocupaciones del sistema de salud en Chile, el cáncer. Mucho hablamos sobre esta enfermedad, pero ¿cuánto sabemos de ella? Estaremos revisando justamente los avances, la investigación desde el origen, los factores, los tratamientos, la prevención, todo eso y más aquí en este capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Y en esa línea, ¿sabes, por ejemplo, que el 40% de los cánceres se pueden prevenir? Ahora, ¿cuáles son y cómo hacerlo? Será parte de los temas que estaremos abordando en el programa. También te contaremos sobre un interesante e innovador proyecto que el SECAN está llevando a cabo en el Hospital de Molina para prevenir el cáncer gástrico. De eso y más hablaremos ahora en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Y antes de comenzar con la conversación, los invito a ver la primera nota de hoy que nos introduce al tema del día, el cáncer. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cuál es la realidad también en nuestro país? La nota y regresamos para comentar. El cáncer es una enfermedad que nos ha acompañado desde la antigüedad. ¿Pero cuánto sabemos hoy en día de ella? En realidad no es una sola enfermedad, sino que varias enfermedades complejas que pueden afectar diferentes órganos o sistemas del cuerpo y por lo tanto su sintomatología puede ser muy distinta y la aproximación terapéutica también puede ser distinta. Pero tienen algo en común, que las células involucradas en esta patología tienen alterado su genoma. Las investigaciones científicas de las últimas décadas han permitido generar nuevo conocimiento que hoy es fundamental para identificar estrategias de diagnóstico y tratamiento. Esta es una enfermedad que primero avanza en el órgano donde comienza y eventualmente puede extenderse a otras partes del organismo. Y por lo tanto es necesario entender que este avance depende de cada una de las personas. Nosotros somos distintos e irrepetibles, tenemos un genoma distinto, tenemos un sistema inmune distinto y en general tenemos un perfil molecular diferente y de eso depende cómo va a progresar ese cáncer. Por eso hay personas en que el cáncer puede ser más grave que en otras. ¿Y por qué es importante? Porque de esto también depende la respuesta a los tratamientos y a qué tratamiento tenemos que someter cada paciente. Este es un concepto moderno que se llama medicina personalizada y tiende entonces a identificar las características de la persona, las características de ese cáncer para ofrecerle el mejor tratamiento. En Chile, cada año, unas 60.000 personas son diagnosticadas de cáncer. Hoy, esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en el país y, por ende, una de las mayores preocupaciones para el sistema de salud. Abordar esta problemática es el objetivo que se propuso el Centro para la Prevención y Control del Cáncer, SECAN. Nosotros hoy día tenemos una ley nacional del cáncer, que es de alguna manera el rayado de cancha de cómo entendemos el cáncer y lo abordamos. Y un plan nacional que establece prioridades y acciones. Pero también lo que hemos visto es que se necesita evidencia científica, la información que vaya alimentando la implementación del plan, pero sobre todo guiando las mejores decisiones. Y ese es el rol que tiene el SECAN. Es aportar evidencia científica, mejorar el conocimiento, trabajar a la par con los tomadores de decisiones, ahí tanto en el Parlamento, en el Ministerio, también las organizaciones de pacientes y el mundo de la sociedad civil, para poder usar de mejor manera los recursos que hoy día tenemos para abordar y enfrentar esta enfermedad. En esta línea, el SECAN propone ampliar la manera que se viene trabajando en torno a esta enfermedad.
Es por ello que cuentan con un equipo interdisciplinario que trabaja desde la biología, lo psicosocial y las comunidades. Como desafío central se han puesto un foco: aportar a corregir las desigualdades que hoy tiene el sistema de salud. Cuando decimos que nuestro principal desafío en cáncer es abordar la inequidad, nos referimos a que hay 3 personas por hora que mueren en nuestro país de cáncer y que una de ellas lo hace sin tener acceso a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento adecuado, que habitualmente está garantizado en nuestro sistema de salud. Eso significa entender las diferencias territoriales, que es distinto tener cáncer si vives en una comunidad rural, a si lo haces en una zona urbana, si eres hombre o mujer, si tienes sistema público de salud o el sistema privado. Y eso es muy injusto, que dependa de la capacidad económica de la familia el poder tener un diagnóstico a tiempo. Por eso decimos, el desafío es en materia de equidad y cambiar esas desigualdades. Hablamos justamente de este tema y la investigación que se lleva a cabo en nuestro país. Estamos con el director del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, jefe también del Departamento de Hematología y Oncología de la Universidad Católica, doctor Bruno Nervi. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Exploradores. ¿Cómo va? Hola Nicolás, muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema que es tan importante para el país. A ver, comencemos primero con lo que es el centro. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando y por qué se origina este centro? El cáncer es uno de los problemas más grandes que tiene el país hoy día y hay cambios muy importantes en la última década en Chile. Por ejemplo, en el 2018 un ministro de Salud dice: necesitamos que nos vengan a ayudar a armar un plan nacional de cáncer. Y las universidades, agrupaciones de pacientes, las fundaciones y las sociedades científicas nos ponemos al servicio del ministerio y armamos un plan nacional de cáncer, como una carta Gantt de cómo movernos. 2 años después, Carolina Goich, Jorge Jiménez sacan la ley de cáncer para vincular más recursos y asegurar algunas otras cosas. Y 2 años después, el Ministerio de Salud le pide al Ministerio de Ciencia y Tecnología que, dado que hay un plan, hay una ley, necesitamos más información. Y nosotros surgimos... Falta data acá. Faltan datos. Nosotros surgimos como una necesidad, para atender una necesidad del país, de cómo informar a los tomadores de decisiones con respecto a dónde está la gente esperando, cómo hacerlo mejor, cuándo ir primero, cuando no tenemos recursos para todo, y en el fondo cómo mejorar las oportunidades de las personas. Entonces, hay un llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología a un concurso donde postulamos la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pensando en unir nuestros 2 centros y junto con otras universidades del resto del país, porque el cáncer es diferente en distintas áreas, ¿no es cierto? Totalmente. La Universidad de Antofagasta, que es donde hay más cáncer pulmonar en Chile, la Universidad Católica del Maule, donde hay más cáncer gástrico, la Universidad de la Frontera, en Temuco, donde hay más cáncer de la vesícula biliar, la UDD, la UNAP y el Instituto Nacional del Cáncer nos juntamos para hacer esta propuesta y estamos en nuestro 3er año. Qué interesante de eso. Déjeme quedarme un segundito y ahí la relevancia también de levantar información para tener una radiografía no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. ¿Por regiones hay mayor prevalencia o mayores casos, digamos, de distintos tipos de cáncer? ¿Están identificados por parte del centro? Claro, eso es así. ¿Y por qué se debe? Bueno, el cáncer es una enfermedad del envejecimiento y Chile, gracias a que lo hizo muy bien en sus planes de salud para que no nos muriéramos de infarto, manejando mejor la diabetes, hipertensión, la dislipidemia, poniendo stent y tomando aspirina, dejamos de morirnos a los 64 años. Se extendió la esperanza de vida. Entonces se extendió hasta 80. Okay. Y los franceses se demoraron 100 años en subir la expectativa de vida, tanto como nosotros ahora en 30 años. Entonces nos encontramos con una carga de cáncer que no sospechábamos. Y no estamos preparados para eso. No hay especialistas, no hay infraestructura, no hay recursos. Y hoy día se gasta más en terapia antirretroviral, por ejemplo, para enfermos de SIDA, que lo que gastamos en cáncer. Y tenemos menos de la mitad de los especialistas en todas las áreas. Y tú tocaste algo que es muy importante, que el cáncer no es igual en todas partes. Y la razón de eso es que los cánceres se asocian muchas veces a factores de riesgo, a exposición ambiental. Por ejemplo, en Antofagasta había contaminación por arsénico en el río que llegaba a la ciudad y se pusieron las plantas purificadoras de arsénico en el año 70. Entonces, la gente que vivió antes del año 70 tiene mucho más cáncer pulmonar o de vejiga. Producto del arsénico. Claro, producto del arsénico. Somos el país que tiene más cáncer de vesícula biliar del mundo, porque hay cálculos en la vesícula biliar y la población que es mapuche, tiene genes mapuches, que es del sur del país, que tiene cálculo, tiene mucho más riesgo de tener cáncer de la vesícula biliar que otra persona. Y así los factores de riesgo son muy diferentes. Y Chile, como es tan largo, tiene realidades y representación de distintos cánceres de manera diferente. Y es súper importante porque se habla del cáncer, una palabra que a nadie le gusta y genera también un impacto, pero son distintos tipos de cánceres. Y entender, y ahí le quiero preguntar, me imagino en el trabajo que hacen desde el centro también,
lo que es la información, la educación con respecto a esta enfermedad. Hoy, uno de los principales problemas de por qué no sabemos qué hacer hoy día es que aprendimos de la abuelita de que el cáncer era algo para no hablar, ¿no es cierto? Que se morían todos, Sí. pelados, vomitando, sin recursos. Y eso llevó a que cuando uno habla de cáncer nadie quiera meterse mucho ahí. Entonces, uno de los desafíos que tenemos grandes como centro, uno es ayudar a bajar la incidencia, o sea, que nos enfermemos menos de cáncer. Ya. Eso en prevención, que vamos a estar ¿Qué es conversando. prevención? Lo segundo es cómo optimizamos el viaje de la persona que se enferma, cómo lo hacemos más rápido. Biomarcadores, cuánto cuesta, cómo se llama, tecnología, inteligencia artificial. Pero uno de los desafíos muy importantes es resignificar el cáncer, que es tarea de todos y que más que ser plomo, triste y para no hablar, es una oportunidad para cambiar la historia de personas extraordinarias. ¿En qué sentido eso de resignificar? Nosotros somos como 100 investigadores por lo menos y hay 40 estudiantes de magísteres o doctorados con nosotros y muchas otras personas que lo que nos motiva no es investigación por hacer investigación, a nosotros nos motiva que hay personas que están sufriendo. Entonces queremos que los chilenos no se enfermen de cáncer, vamos a hablar de la prevención antes que nos enfermemos, Sí. pero los que están hoy día enfermos requieren atención que es compleja, requieren apoyo emocional, llegar rápido con los diagnósticos, la mejor tecnología y sobre todo reducir la desigualdad. Porque para nosotros, así como es importante descubrir un nuevo tratamiento, para nosotros uno de los desafíos más grandes es que alcance para todos. Entonces, la desigualdad es un dolor muy grande. Vivimos en el tiempo de la pandemia, que a nadie le faltó un ventilador mecánico, ¿no es cierto? Estamos orgullosos de esto. Pero hoy día, cuando alguien espera más de 3 meses por una cirugía que podía curarlo, es lo mismo que no tener un ventilador mecánico. Y es un tema también, recordaba lo que eran las palabras de Carolina Goich y entrevistas cuando era senadora, cuando se lanzaba la ley del cáncer, la desigualdad regional en términos de expertos para abordar la enfermedad. Oncólogo, digamos, en la zona extrema, pero ni tan extrema. O sea, Sí. aquí hay un tema bien relevante también. Los especialistas para atender a una persona con cáncer no son de hecho los puros doctores, pero ya los doctores tenemos hematólogos, oncólogos, patólogos, radiólogos, un sinnúmero de personas. Pero también necesitamos psicólogos, sociólogos, Bastantes. economistas. Entonces hay muchas personas alrededor de cómo abordar el cáncer. Y una de las particularidades de nuestro centro es que nos importa lo que le pasa a un individuo, a una persona, queremos que esté mejor, eso nos motiva. Sin embargo, lo miramos de una perspectiva donde contribuyen a construir nuestros proyectos de investigación economistas, expertos en recursos, ingenieros, psicólogos. Entonces, miramos lo que le pasa a una persona con cáncer de una manera 360. Claro. Y estamos muy cerca del Ministerio de Salud, al que le agradecemos mucho los espacios que tenemos, igual que al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tenemos que ver con lo que le pasa a las personas y qué se enseña en los colegios, Claro, cuánta plata pone aterrizarlo en ese Hacienda. sentido. Entonces, es algo que toca al país desde muchas perspectivas. Doctor, vamos a seguir conversando. Lo invito a usted y a quienes nos ven en Exploradores a la segunda nota de este capítulo para seguir conociendo sobre el cáncer, los cánceres, y también sobre cómo prevenirlos. En esta nota abordamos eso, hacemos una pausa y seguimos conversando con el doctor Brunner. El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, aunque a lo largo del tiempo su incidencia ha ido variando. Algunos tipos de cánceres están aumentando su incidencia y otros la disminuyen. Dependiendo del tipo de cáncer, también la velocidad de aumento que lleva. Y vemos casos extremos, como por ejemplo el cáncer colorectal, que esperamos que entre los años 90 y el 2035 probablemente haya aumentado en un 400%. Un aumento muy significativo. Los otros que también van a haber aumentado y van a estar en los primeros de la lista son el cáncer de mama, de pulmón, de próstata. El cáncer gástrico y de vesícula biliar, en cambio, tiende a disminuir su incidencia y tenderá a seguir disminuyendo su incidencia en los próximos años. Estos cambios se deben principalmente al envejecimiento poblacional. Sin embargo, esta enfermedad también es resultado de una serie de exposiciones ambientales y genéticas. Hoy se sabe que el 40% de los cánceres se explica por 3 factores de riesgo: el exceso de peso, el consumo de alcohol y la exposición al tabaco. Chile es un país que ha estado particularmente expuesto a factores de riesgo de cáncer. Lideramos en términos de exceso de peso y obesidad en la OCDE, por ejemplo. Hay 6 millones de personas con obesidad en Chile y esperamos que de aquí a 10 años se agregue otro millón más y lleguen a ser 7 millones de personas. Hemos llegado a tener la exposición a tabaco
de las más altas de América. En la época peak, más del 40% de los chilenos fumaba. Hoy día, 1 de cada 3 chilenos sigue fumando. Y 3/4 de los chilenos beben alcohol. 1 de cada 3 de los que beben cantidades que los pone en altísimo riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, no solo cáncer. Todo ello hace que el cáncer sea una de las mayores preocupaciones para el sistema de salud chileno. Contar con políticas públicas que apunten a la prevención es fundamental para enfrentar esta problemática. Chile tiene un conjunto de políticas públicas que están en la línea de la prevención del cáncer a través de mejorar los ambientes que rodean a las personas y que permiten que sus modos de vida sean más saludables. Sin embargo, todavía tenemos grandes desafíos. Aunque tenemos, por ejemplo, limitada la publicidad tanto de tabaco como de alcohol como de alimentos, nos queda un espacio ahí de regulación muy importante para contener que es uno de los factores más relevantes, como es la alimentación, el tabaco, el alcohol. También tenemos un gran espacio de acción, por ejemplo, en el ambiente escolar, que debería ser un ambiente siempre muy protegido para que niños, niñas y adolescentes vivan todas esas horas que están en la escuela en un espacio muy saludable que permita que sus estilos de vida entonces vayan en la dirección de la prevención del cáncer y de otras enfermedades crónicas. Generar nuevo conocimiento que ayude en esta línea es uno de los objetivos del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, CECAN. La ciencia, la investigación, tienen un importante rol para contribuir a la política pública, generando evidencia, cuáles son las acciones que sirven, cuáles son las acciones que no sirven y cuáles son las que tienen más muestras de que en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra realidad, son posibles de ejecutar. En ese sentido, una buena alianza entre el mundo académico, la sociedad civil, la comunidad y también aquellos que son los legisladores o los reguladores y gestores de política pública es muy importante para que esta conversación esté poniendo encima de la mesa cuáles son las acciones más costo efectivas y eficientes para prevenir el cáncer. Estamos en pausa cortita y volvemos a comentar la nota. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos a Exploradores. Estamos conversando con el director del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN, jefe también del Departamento de Hematología y Oncología de la Universidad Católica, doctor Bruno Nervi. Doctor, antes de la pausa veíamos el tema de prevención y quiero enfocarme en estos minutos en lo que tiene que ver con la política pública de prevención. Aquí hay una responsabilidad desde lo personal, en términos de hábitos saludables, también de la sociedad, de lo estatal y lo privado, pero la política pública va enmarcando una serie de modificaciones, normas, cambios conductuales que son relevantes para esa prevención, ¿no? Sin duda. Una cosa es la educación de las personas que no se quieren enfermar de cáncer. Eso sin duda que tiene un rol muy importante, porque convengamos que la prevención es probablemente de las acciones más relevantes para enfrentar el cáncer, ¿no? Pero otra cosa es tener políticas que favorezcan la prevención. Por ejemplo, hoy día alguien que quiere tener acceso a comida saludable a veces no puede, porque es más cara que comerse una hamburguesa. Entonces, políticas que ayuden a tener desde los colegios, ¿no es cierto? No solo la educación de que hay que comer comida saludable, carnes rojas máximo un par de veces a la semana, evitar los azúcares refinados, no tener sobrepeso, no fumar, no beber alcohol. Eso, más que solo ser algo intelectual, tiene que haber políticas que dificulten el consumo de tabaco, claro, que dificulten el consumo excesivo de alcohol, sobre todo en las más jóvenes, y que favorezcan la vida saludable. Claro, entonces, lo dicho así, o sea, partimos desde la publicidad y advertencia, digamos, en el tabaco, también en el alcohol, el etiquetado de alimentos, por ejemplo, que va a un tema desde la mejor nutrición, el combate a la obesidad, pero como vemos bien en la nota, un factor de riesgo también para el desarrollo de cáncer. Ninguna duda. Y por eso, pero una parte clave. Pero hay países que lo hacen mejor en eso. Ya, por eso ¿cómo es mejor? Mejor es que se consuma menos los factores, o que estemos menos expuestos a los factores de riesgo. Porque convengamos que aquí lo ideal es tener una población lo menos expuesta posible a factores de riesgo. Hay
decisiones personales que uno toma. Si alguien quiere fumar, bueno, yo no puedo obligar a alguien a no fumar, pero sí puedo obligarlo a no fumar en un espacio abierto. Lo que o se en ha un hecho... espacio, perdón, donde hay otras personas. Claro, recordemos que antes se fumaba en cualquier parte y espacios cerrados. Claro, y Chile hizo grandes esfuerzos en bajar el tabaquismo y el consumo de cigarros en los colegios, pero hoy día entramos con una ley que permite el uso de los vapeadores. Y habíamos bajado a la mitad el consumo de tabaco en los colegios y eso lo estamos perdiendo porque los niños están yendo a usar vapeadores, porque hay mucha propaganda en pro de usar vapeadores. Entonces, esas políticas o decisiones que toma centralmente un país tienen que ver con la exposición a factores de riesgo grandes. En ese sentido, la labor y el trabajo lo estábamos viendo también en la nota de SECAN, para poder influir, para levantar información, volvemos a la primera parte, pero poder incidir de la mejor manera y más aterrizada en esas políticas públicas. ¿Cómo lo van generando desde el centro? Sí, bueno, yo llevo 30 años como oncólogo acompañando a personas que sufren el cáncer y a sus familias. Y me toca estar con personas que pueden tratarse y otras que no se pueden tratar, ¿no es cierto? Y eso ya es un tema muy, muy doloroso y difícil. Y me ha tocado estar en el frontline formando oncólogos, o formando especialistas, o haciendo investigación de laboratorio, ayudando a armar el Plan Nacional de Cáncer. Sin embargo, yo te diría que en el lugar donde siento que hay mayor posibilidad de impactar de todo lo que me ha tocado vivir en varias décadas es generando investigación e información para el tomador de decisión. Porque la investigación no es solamente en un laboratorio. ¿Sí? Nuestra investigación tiene que ver con decir cuánta gente se enferma en cada parte del país, qué diferencias tenemos, lo que se llama la incidencia, cuántos se enferman, cuántos se mueren, cuántos hay vivos hoy día con el cáncer, lo que se llama la prevalencia. Sí. Y lo otro es conocer cuánto espera la gente y dónde, y cómo con ingenieros, matemáticos modelamos un mejor viaje para las personas que se enferman de cáncer, cómo lo acortamos. Entonces, cómo generamos información y evidencia de cuánto gana el país en términos económicos si reducimos el tabaquismo en cierto porcentaje. Totalmente. Entonces, todos esos datos es lo que necesita el tomador de decisión. Doctor, vamos a ir con la última nota. Seguimos hablando de prevención, esta vez con foco en cáncer gástrico y en un proyecto que el Centro SECAN está llevando a cabo en la comuna de Molina, en la región del Maule. Los invitamos a ver la nota. Regresamos a conversar con el doctor Bruno Neri. Chile, al igual que otros países de Latinoamérica, tienen un riesgo intermedio de incidencia de cáncer gástrico. Desarrollar una estrategia para prevenirlo es el objetivo de un proyecto realizado por el SECAN, que se está llevando a cabo en Molina, región del Maule, una de las ciudades con más casos de esta patología en el país. La estrategia de prevención primaria consiste en la aplicación de test no invasivo para detectar la bacteria Helicobacter, debido a que hoy día la única forma o la principal forma es a través de endoscopía, lo que ha producido en nuestro país altas listas de espera. El objetivo que buscamos es disminuir la prevalencia de Helicobacter en la comuna de Molina. En este protocolo de prevención participan también académicos de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Santiago. El trabajo se hace de forma colaborativa con el equipo médico encargado de la activación del GES. El proyecto también incluye una estrategia de prevención secundaria. La estrategia de prevención secundaria consiste en utilizar un examen de sangre y una regla predictiva que usamos a través de una calculadora que va a reordenar el riesgo de cáncer gástrico en la población tamizada o escriniada a través de este examen de sangre no invasivo. Y a través de este sistema nosotros podemos establecer un acceso racional y objetivo a la endoscopía digestiva alta, que es un sistema de estudio mucho más complejo y más costoso. Los investigadores proyectan que al finalizar 2025 habrán realizado 10.000 test de aire y con ello el 20% de la población de Molina estará testeada. Además, terminarán con la lista de espera de endoscopías. Para el hospital local, participar de esta experiencia ha sido muy enriquecedor. Bueno, para nosotros como hospital, la repercusión de este proyecto ha sido invaluable debido a que hemos podido desarrollar una unidad de endoscopía, el aprendizaje continuo, hemos formado un equipo y hemos demostrado que como institución de salud podemos resolver problemas de salud pública que actualmente no se resuelven en hospitales de baja complejidad. Hoy los buenos resultados que están obteniendo han recibido la atención de diferentes instituciones nacionales e internacionales, lo que los ha llevado a pensar en estrategias para expandir su alcance.
Para nuestro grupo, en SECAN, es muy importante el poder desarrollar este tipo de iniciativas, ya que nos ha permitido ser parte de un multicéntrico a nivel del Ministerio de Salud para priorización de listas de espera de endoscopía, desarrollo del proyecto HOPE a nivel latinoamericano en 15 sitios desde México hasta Chile y ser parte de las iniciativas del grupo de expertos de la IARC, y que es parte de la OMS para la recomendación de prevención de cáncer gástrico a nivel global. Otro hito de este proyecto es el trabajo colaborativo con responsabilidad social, donde la participación de instituciones públicas como el MinSal y la ANIT ha sido fundamental. De igual forma, la donación de Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días permitió al grupo obtener equipos de endoscopía de última generación, que cuentan con inteligencia artificial para diagnosticar el cáncer gástrico incipiente, lo que en el futuro permitiría mejorar la sobrevida de los pacientes. Revisamos ahí lo que sucede en Molina y quiero llevarle los minutos que nos quedan, doctor, a hablar de eso. Hay un trabajo interdisciplinario, pero también multiinstitucional, ¿no? Hasta de quienes pueden aportar para la compra de insumos y también de tecnología, ¿no? El cáncer es un problema que nos toca a todos y una cosa muy interesante de nuestro centro para la Prevención y el Control del Cáncer, es que si bien somos todos académicos, venimos de las universidades, uno de los mandatos que nos da la ANID es generar investigación de excelencia, o sea, hacer buena investigación. Sí, claro. Pero también nos pide ayudar a formar capacidades en las regiones, capacidades para formar a los equipos médicos que tienen que atender a las personas que se enferman de cáncer y capacidades para hacer investigación. Eso es lo que están haciendo en Molina, por ejemplo. Y lo otro es transferir estos conocimientos para poder impactar políticas públicas y generar cambios estables. Entonces, acá nosotros necesitamos atraer recursos, ¿no es cierto?, por distintas maneras. Acabamos de ganarnos del gobierno regional de Antofagasta, por ejemplo, fondos competitivos por 1.000 millones de pesos, donde el gobernador, el gobierno regional, reconocen en el problema del cáncer pulmonar un desafío y que hay pocos especialistas. Entonces postulamos y nos ganamos en un gran competitivo con la Universidad de Antofagasta fondos para formar oncólogos, radioterapeutas y enfermeras especializadas para que Antofagasta se transforme en un centro formador del norte a futuro. Y ahí usted decía también, aquí no solamente desde la oncología, sino también hasta la economía es la que va compartiendo en términos de conocimiento y tomando el tema de Molina en términos de la prevención a través de la detección de eventual prevalencia del cáncer gástrico, también va significando una inversión en términos de salud pública para una zona específica. Exacto, esa experiencia de nuestro investigador, que aprendió que erradicando el Helicobacter, ¿no es cierto?, teníamos menos cáncer gástrico. Después en Molina van a erradicar la presencia del Helicobacter pylori para bajar la incidencia, pero eso se tradujo en una norma dentro del Ministerio de Salud y se están explorando ahora en 7 comunas en Chile realizar lo mismo y vamos a hacer los análisis que nos permitan catapultarlo a una estrategia para todo el país. Entonces, eso que nace de Molina, un lugar pequeño, sí, claro, con uno de los problemas de cáncer, aprendemos a mover a la comunidad, al municipio, a traer recursos de distintas partes y generamos datos con los científicos y ayudamos a los políticos a tomar las mejores decisiones. Entonces, un ejemplo de cómo la investigación genera un cambio para las personas. Doctor Nervi, se nos acaba el tiempo para agradecerle por que nos haya acompañado, por el trabajo también del Centro SECAN y todo el éxito hacia adelante con tan importante labor que están desarrollando. Muchas gracias, Nicolás, por permitirnos transferir estos conocimientos. De todas maneras, gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Exploradores del Átomo al Cosmos. Recordarles que todas nuestras temporadas, 10 temporadas ya, en los distintos capítulos, la conversación que hemos tenido con la academia, con los centros de investigación, con las instituciones ligadas a la ciencia en nuestro país están en 24horas.cl. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.